Buenas tardes, le doy las gracias a la Universidad Nacional Abierta y Distancia por la invitación a este tercer simposio virtual de Filosofía y Educación. Mi nombre es Vanessa Niño de Villeros y soy docente de la Universidad de Cartagena. La ponencia que presentaré lleva como título La ética de la guerra y las controversias de sus normas. Mi objetivo en esta ponencia es resaltar que el éxito de las teorías de la guerra justa fue la consecución y concertación de unas normas de la guerra, unas normas que hoy en día conocemos en el marco del derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados. Sin embargo, este éxito se ve frustrado con el ajuste de estas normas atendiendo a la doctrina militarista y desplazando el terreno de la moralidad. En primer lugar, quiero mostrar que ha existido en la filosofía tres posiciones para valorar la guerra, que son el pacifismo, el realismo y la justicia. En el marco del pacifismo, la guerra no puede justificarse moralmente, ya que la guerra es un mal y no permite que elaboremos juicios morales sobre esta. Por lo tanto, afirmar que existe una racionalidad de la guerra es totalmente inaudito. En el marco del realismo, ¿sí?, aunque no niega que la guerra es un mal, considera que la guerra puede ser un mecanismo de desarrollo de las sociedades, incluso un medio para lograr intereses económicos y políticos de los estados. El pionero de este realismo lo podemos encontrar en el pensamiento de Karl von Clausewitz, quien señalaba que la guerra es la continuación de la política y es el único juicio que se puede hacer dentro de la guerra es salvarse para obtener la victoria. La tercera propuesta es la iniciada en la antigüedad por el filósofo y teólogo del medioevo San Agustín de Hipona hacia el año 400 a.C. Esta tercera línea valora la guerra como una acción encaminada a neutralizar a los adversarios, imponiéndoles condiciones para hacerlos que retornen a la paz. San Agustín planteó dos caminos que iniciaron la reflexión y esos dos caminos han perdurado a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esos dos caminos? Son fundamentalmente el jus ad bellum, que es el derecho de la guerra, y el jus in bellum, que es el derecho en la guerra. El derecho a la guerra o el derecho del recurso legítimo a la guerra trata de responder cuando la fuerza puede ser utilizada legítimamente por una autoridad, mientras que el jus in bellum trata de responder por la conducta de la guerra y cuáles son los medios legítimos por los cuales se pueden combatir dentro de ella. El éxito de la teoría de la guerra justa ha sido fundamentalmente presentado a través de 8 principios. 4 de estos principios son los que constituyen lo que conocemos como el jus ad bellum, es decir, cuando es legítima la guerra. Es decir, que la guerra legítima es aquella que se da para responder a una agresión, es decir, la idea de guerra defensiva. La guerra pues tiene que estar autorizada por una autoridad competente y la guerra tiene que tener fines y metas legítimos. Por otro lado, el jus in bellum, que tiene que ver con la manera en que se combate dentro de la guerra, dentro de los conflictos, pues establece que este combate debe establecerse a partir de unos principios que se deben guardar. ¿Cuáles son esos principios? El principio de proporción y el principio de discriminación. Este último principio es fundamental porque es el principio que establece la discriminación entre combatientes que están preparados para la guerra y los no combatientes, que son los civiles, que son las personas que no están preparadas para la guerra. Por otro lado, dentro del marco del jus in bellum, se establece que solamente se pueden permitir guerras legítimas, guerras en las cuales se emprende
precisamente por condiciones justas. Y por otro lado está la exigencia de que las autoridades de un Estado deben emprender guerras solamente si estas guerras están justificadas alrededor de los compromisos que tiene el Estado con sus ciudadanos. En este caso, los ciudadanos pueden ver reemplazados esos compromisos por otro tipo de lealtades. Estos principios que se constituyen como fundamentales en el marco del jus ad bellum y el jus in bellum, ¿sí? Se hacen a lo largo de establecer que estos principios estén fundados en la moral. No obstante, el fracaso de estos principios radica precisamente en que su éxito se ve frustrado porque terminaron siendo regulados por la doctrina militarista. Para entender qué es lo que sucedió, quiero explicar qué es la doctrina militarista. La doctrina militarista está fundamentada en tres principios. Un principio que tiene que ver con la agresión, es decir, cuando se estipula que hay una agresión y que eso legitima a la autoridad competente de un Estado a responder mediante la fuerza. Un segundo principio tiene que ver con lo que se denomina la jerarquía militar, es decir, los soldados están obligados a recibir órdenes de sus superiores y a obedecer estas órdenes. El tercer principio tiene que ver con lo que se ha denominado como acciones de estricta necesidad militar. Pongo como ejemplo lo que está sucediendo en este momento, en la actualidad, en el marco de la actual guerra de Rusia contra Ucrania. El día 6 de marzo de este año fue bombardeada una fábrica, ¿sí?, en la ciudad de Irpin, un bombardeo donde murieron muchos civiles. Del lado ruso, este bombardeo fue denominado como un desastre colateral, mientras que del lado de Ucrania, este bombardeo fue denominado un crimen de guerra de Rusia. La Organización de las Naciones Unidas ha enviado un grupo de expertos a concluir si se están o no cometiendo crímenes de guerra contra Ucrania. Y efectivamente, el presidente de la Comisión de Investigación de la ONU, cuyo nombre es Eric Moss, ha confirmado que efectivamente se han dado desastres y crímenes y ejecuciones, y que estos hechos pues se han dado en 16 ciudades de Ucrania. En ese sentido, coloco este ejemplo porque quiero mostrar que se sigue discutiendo, por un lado, la línea que se viene corriendo frente a lo que es una agresión. En primer lugar, el término agresión es un término bien vago, ¿sí? Pues se ha contemplado que agresión es que un ejército avance más allá de las fronteras, que aviones bombardeen o sobrevuelen el espacio aéreo de un territorio o un estado soberano sin previo aviso. Pero existen casos en que también se puede hablar de agresión, ¿sí? Como por ejemplo, cuando una determinada autoridad gobernante de un estado desea llevar una guerra de acuerdo con sus intereses. La actual guerra de Rusia contra Ucrania es un ejemplo de ello. Vemos, por ejemplo, que el reclamo de Rusia está fundado, por una parte, para reconocer a Crimea, a las ciudades de Crimea y de Sebastopol como territorio ruso, y por otro lado, para impedir la entrada de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, por considerar que su entrada es un peligro que amenaza su seguridad con respecto al bloque occidente. De esta manera, Rusia aduce tener la legítima defensa para defenderse contra Occidente. El segundo principio, que es el de la jerarquía militar, ¿sí?, hemos dicho que es el principio que estipula que los soldados deben obedecer a sus mandos superiores.
Aquí hay que decir que este principio se introduce con el propósito de que los mandos intermedios y superiores puedan tener control sobre sus subordinados y de esta manera pues evitar abuso. Lo cierto es que la gran intencionalidad del principio, ¿sí?, no se puede cumplir, porque no hay manera de garantizar que las órdenes de los superiores sean órdenes moralmente correctas o que no sean cumplidas las órdenes injustas. Esto es precisamente la parte débil del principio. El principio es claro en lo que respecta a la obligación de los soldados de obedecer a los mandos superiores, pero no es garantía de que esas órdenes dictadas por los mandos superiores sean justas o estén de acuerdo con los principios de proporcionalidad y con el principio de discriminación. El tercer principio del que les hablé y que tiene que ver con las acciones como estricta necesidad militar es el principio clave, es el principio fundamental que constituye la esencia de la doctrina militarista. Este es un principio que va a justificar el uso de la fuerza y en este sentido tendríamos que aclarar qué es una estricta necesidad militar o qué se entiende como necesidad militar. Aquí hay que decir que esta estricta necesidad militar está fundada, ¿sí?, en los riesgos que los intereses pueden tener una acción para con una nación. En este caso, podríamos decir que una acción es necesaria desde el punto de vista de la doctrina siempre que el objetivo se cumpla y siempre que sea alcanzada el fin o la meta y que ésta sea exitosa. Esto implica que es la parte vencedora, ¿sí?, la que finalmente argumenta frente a la estricta necesidad militar, porque el logro del éxito es juzgado precisamente desde la acción encaminada por la parte vencedora, que es la que finalmente determina si se logró el éxito como una acción de estricta necesidad militar. Aquí quiero presentar unas conclusiones y precisamente me quiero referir aquí a estas conclusiones alrededor de los tres principios que fundamentan la doctrina militarista. En primer lugar, el problema con las normas de la guerra, que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario, radica precisamente es que la determinación y efectividad de esas normas, si son aplicadas de manera correcta, están juzgadas a partir de un sistema basado en alianzas, en tensiones, en equilibrio entre los países más poderosos y por supuesto también por aquellos países de impulsos hegemónicos como los Estados Unidos, que a la hora de determinar si existen o no crímenes de guerra, pues sus argumentos tienen mucho más pesos. Y en este sentido, ¿sí?, se está poniendo en el marco de la comunidad internacional, se está poniendo en marcha una justicia alrededor de un terreno que ha sido fuertemente cuestionado por su carácter poco neutral y que está muy lejos de ser considerado como un carácter moral. De esta manera, todo se está juzgando desde el marco de la doctrina militarista y no desde el marco de la moralidad. Lo que en principio fue un éxito dentro de las tradiciones de la guerra justa, pues finalmente se ve frustrado precisamente por ese desplazamiento que ocurre con la doctrina militarista, que es la que termina justificando todo tipo de acciones en el marco de la guerra. Muchas gracias.